Wilson Marcial Calderón, sargento retirado del ejército, le encanta contar chistes y disfrutar la vida. Prestando servicio en el municipio de Carepa, en la zona de Urabá, Antioquia, la explosión de una granada le cambió la vida, causándole graves quemaduras en todo el cuerpo y la pérdida de sus ojos. Gracias a la Fundación United for Colombia, Marcial recibió durante 4 años tratamiento médico especializado en la Mayo Clinic de Rochester, Estados Unidos, donde le realizaron más de 33 cirugías reconstructivas. Durante el tiempo que vivió en Rochester, Marcial aprendió a usar el sistema Braille, a hablar inglés y el manejo de computadores con el sistema para invidentes. Actualmente Marcial es abogado y está adelantando su especialización en Derecho Laboral en la Universidad Sergio Arboleda. Marcial es una persona muy activa, disfruta correr en su tiempo libre y participa en diferentes carreras atléticas con la ayuda de un guía. Marcial recuerda su tiempo en el Ejército de Colombia con gratitud y orgullo. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y para comenzar este conversatorio de inclusión y diversidad, que lo hacemos obviamente para ustedes y acercándonos mucho más a lo que busca nuestro banco, de ser un banco más incluyente, un banco diverso, pues hoy tenemos el placer de poder hablar con Marcial Calderón. Marcial, buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por tenernos aquí en este espacio tan importante para las personas con discapacidad. Muchas gracias al banco por preocuparse por nuestra situación y de verdad que muy contento de compartir con ustedes. Marcial, gracias por esa bienvenida. Y bueno, sabemos que ya por lo que acabamos de leer de la descripción, pues lamentablemente tú no tienes vista, pero ¿cómo hace Marcial para ser parte del United for Colombia? El United for Colombia llega en el momento más difícil de mi vida. Una vez salgo del proceso de coma en el hospital militar, aparece la doctora Gabriela Febres con la doctora Claudia Estrada, con el propósito de atender esas heridas muy complejas a razón del conflicto armado. Y llega en el momento de soledad, de tristeza, de desespero, al saber que mi situación está muy difícil. Amerita muchas cirugías reconstructivas, tratamiento psicológico. Llega aquí United for Colombia y me invita a ser parte de un grupo de militares para recibir uno de los mejores tratamientos en la Clínica Mayo. Inicia una coordinación acá con cirujanos plásticos de altísima calidad profesional y por supuesto humana, además, con el doctor Alan Albeiro González, y la coordinación en la Clínica Mayo, con el doctor Carlos Mantilla, su esposa, la doctora Pilar Duque. Y ahí empieza este proceso de recuperación integral que lo abordaste manifestando esas casi más de 40 cirugías reconstructivas. Además, la coordinación con entes gubernamentales enfocados a la recuperación de las personas en condición de discapacidad, ceguera, con la National Federation for the Blind, es la coordinación que hace esta maravillosa fundación para que atiendan a los ciegos que estábamos recibiendo el tratamiento médico en los Estados Unidos. Y así inicia un largo proceso que lleva una transformación muy significativa, y para pasar de ese estado de dolor, de desesperanza, de tristeza, a un estado de resiliencia, donde lo más importante es transformar esas mentes para llevarnos a través del estudio, a través del aprendizaje de una segunda lengua, a través del deporte y, por supuesto, los medios tecnológicos para dar una rehabilitación verdaderamente integral. Y así llega United for Colombia a mi vida de la cual me siento contento y, por supuesto, le debo todo primero a Dios y a esta fundación. Marcial, gracias. Y entonces acabas de comentar que parte de la recuperación es el tema del estudio. Aprender una segunda lengua, no sé si antes había podido tener ese contacto con el inglés. ¿Cómo es ese proceso de comenzar a aprender una segunda lengua? Bueno, no fue fácil. Ya estando en los Estados Unidos, en Rochester, Minnesota,
yo sentí la necesidad de explicarle a los médicos qué era lo que quería en la clínica mayor. Pero por supuesto, ya tenía los intérpretes, pero ese era uno de mis retos, era uno de mis sueños. Y obviamente nuestra vida militar, pues, no está enfocada en el aprendizaje de una segunda lengua. Tal vez de pronto el máximo contacto que hemos tenido es por allá con los Nukak Maku, en la lengua de ellos, pero no, jamás pensábamos en el mundo del inglés. Y entonces, el primer día, o no más bien, el día de, entre cirugía y cirugía, sentía esa necesidad de aprender una segunda lengua. Con la doctora Pilar Duque me lleva al Harton School. Me dice, bueno, Wilson, intentémoslo. Y fui allá al colegio y el primer día no entendía absolutamente nada. La doctora Pilar, por supuesto, tenía que hacer sus actividades en la clínica Mayo y ella me dejó ahí en el salón de clase y yo no entendía nada. El profesor allá hablaba y hablaba y hablaba y yo no entendía nada. Entonces, sentí que aquí a mi lado izquierdo y a mi lado derecho tenía personas. Entonces yo le pregunté, oye, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y por allá, y por acá, por este lado, oye, por favor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, por acá tenía una vietnamí y por acá tenía un somalí. Pues menos les iba a entender. 2 horas de clase, llegó la doctora a recogerme. ¿Cómo vamos, Marcialí, doctora? ¿Cómo empezamos? No entendía absolutamente nada. Pero de todas maneras sabía que estaba en uno de los mejores países del mundo. Y decía, pero aquí lo tenemos todo. Primera semana de aprendizaje y primera semana en blanco. Llegaba totalmente aburrido, no entendía nada, pero nos fuimos para la public library y allá preguntamos si había un curso entre español e inglés y así lo conseguimos para luego pasar a través de una coordinación con la National Federation for the Blind, y allí llegó una persona invidente también para que me enseñara todo el proceso de enseñanza de Braille, como también el manejo del sistema para personas en condición de discapacidad. Y ahí poco a poco iba interactuando. Pero en realidad, ¿cómo lo aprendí? Yo creo que esa constancia, esa perseverancia, iba día tras día entre cirugía y cirugía, ese proceso de recuperación, con dolor, con morfina, con sangrado. Me recuerdo una vez el profesor me dijo, Wilson, you are bleeding. Entonces le dije, por supuesto, mi pequeño inglés en ese momento, le dije, it doesn't matter, teacher. If the explosion didn't kill me, the infection will not. Entonces, así fue poco a poco mi proceso y bueno, creo que todavía una lengua no se aprende al completo y seguimos en ese proceso, pero me defiendo y así fue mi proceso. Entonces parte digamos que del proceso de recuperación que ha tenido Wilson viene también acompañado de todo este proceso de aprendizaje. Y ya nos contó el inglés, pero uno abogado, eso comenzó a estudiar, le empezó a interesar el derecho estando en Estados Unidos, cuando regresó a Colombia. Sí. Desafortunadamente cuando, a ver, eso es una realidad que a veces toca contarla porque pues, es una verdad de lo que los militares y policías sufrimos. Le hemos aportado a nuestro Estado, a nuestra sociedad para la recuperación, para el Estado mismo, la defensa de sus instituciones. Pero en el momento de conocer esos derechos al soldado en condición de discapacidad, hay una vulneración por parte del Estado mismo sobre esos derechos que le competen o que la misma Constitución, las mismas normas le conceden, sobre todo en un proceso de indemnización y un proceso de reconocimientos adicionales para que se maneje una rehabilitación integral, lo que verdaderamente necesita el militar en su situación de tristeza, de angustia, que lo encierra en sí a través de una discapacidad. Entonces, esa era mi inquietud del por qué, sobre todo en aquellos soldados que tal vez por su capacidad económica o tal vez su formación
no se defienden en sí sus derechos. Y eso fue lo que me buscó a llegar al estudio del derecho, para que se defienda esos derechos de los soldados y, por supuesto, de aquellas personas que en su momento lo necesitan. Y ese es mi sueño, esa es mi meta, y estamos en ese proceso. Y así llega, así aparece la Universidad Sergio Arboleda, una universidad abierta, dispuesta a la discapacidad, a escucharnos, a darnos esa oportunidad de formarnos, a exigirnos de la misma manera como se exige al estudiante sin ningún tipo de discapacidad, de esa manera, pero por supuesto con las tecnologías y con el talento humano abierto a escucharnos, abierto a ayudarnos, y así nos hemos formado como abogados y actualmente me encuentro en ese proceso de mi especialización. Marcial, ¿y cuál ha sido la mejor experiencia en la universidad dentro de todo esto que nos acaba de contar? Hay muchas experiencias, muchas anécdotas, el interactuar con los jóvenes, pues uno ya viejito en su estado de discapacidad, para ellos también es un reto, pero ese interactuar que a veces ellos no saben cómo manejar a las personas en condición de discapacidad, son retos, pero son experiencias a veces muy bonitas, porque se acercan los jóvenes, a muchos de ellos con tristezas, muchos de ellos tal vez manejan su problema psicológico, su problema emocional, pero allí ven en el ciego o muchos de mis compañeros que también se encuentran discapacitados estudiando, esa fuerza, esa motivación, y eso los inclina a ellos por el proceso del estudio. Muchos de ellos se acercaban a decirme: Wilson, pero ¿cómo haces? Mira, yo me siento triste, no sé, a ratos me gusta, pero quiero abandonar la carrera. Entonces ahí es donde eso es lo que me impacta, para escucharlo en su momento, a ese joven, a ese muchacho que está experimentando una nueva etapa en su vida. Decirle: esto no es fácil. Si yo lo estoy haciendo en mi oscuridad, tengo que luchar, tengo que escuchar, tengo que esforzarme, tengo que ir a escanear libros para luego pasarlos al sistema que nos lea. Es un proceso de esfuerzo triple al que tú haces. Pero esa es mi meta, ese es mi sueño. Y tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. No tires la toalla tan fácil. La vida es de retos, la vida es de esfuerzo. Lo que con esfuerzo se gana, eso al final se ven los resultados. Y continúa adelante. Aquí estoy para que me ayudes. Yo te voy a pedir tu ayuda para que me leas algunos libros. Y yo te ayudaré lo que comprendo de esa lectura, lo que entendemos. Y hacemos un equipo. Y así lo logramos. Y así mis compañeros, de quienes les agradezco mucho, les agradezco y los llevo en mi corazón, también me han dado ese agradecimiento de que en su momento querían tirar la toalla, como lo llamamos en el contexto popular, pero lo hicimos y ahí vamos. Claro, Marcial, y eso es lo que usted nos está hablando en ese momento nos lleva a pensar que es una aceptación de una nueva realidad, ¿no? En la que estamos. Cuando dice: me toca estudiar 3 veces más que los demás, yo tengo que hacer un poquito más de esfuerzo, y ese mismo esfuerzo con el que uno hace las cosas con mayor esfuerzo, pues claramente mayor será la satisfacción del deber cumplido, de poder obtener esas metas. Pero ese proceso de aceptar la nueva realidad en usted todavía continúa. ¿Ya lo pasó? ¿Y cómo fue si es que ya lo superó? Todos los días la vida genera retos, sobre todo las personas con condición de discapacidad, retos en movilidad, retos en el trato, retos en las oportunidades laborales, retos con la sociedad misma para entender el porqué de la discapacidad. Pero de eso se trata, de ir abordándola. Abordar la discapacidad no es fácil, es un proceso de transición entre etapas de tristeza, de angustia, de dolor, para pasar a una etapa donde tú ya te burlas de la discapacidad, donde tú ya le sacas la parte jocosa, la parte burlesca, la discapacidad. A veces, por supuesto, genera tristeza, pero es allí donde nos aferramos al ser espiritual. Y ahí también está el apoyo de la familia, el apoyo de la sociedad. Una sociedad con valores, una sociedad que acepta a las personas en condición de discapacidad,
una sociedad que es incluyente, por supuesto, genera esa fortaleza para nosotros. Y eso lo hemos encontrado, lo vamos superando día tras día, sí. Hay momentos que te recuerdas esas imágenes de quién eras, qué hacías, esas imágenes del rostro de mi mamá, de mis hermanos, de esos paisajes, de esos ríos, de las mujeres hermosas colombianas. Pero todo eso nos lleva a nuestra mente y lo manejamos en otro contexto a través de la oscuridad, pero entendiendo que en esa oscuridad también hay una luz. Al final de un túnel siempre habrá una luz, y es esa luz que nos guía, que nos motiva, es esa antorcha que nos alimenta nuestra felicidad, y es esa antorcha que alimenta nuestra formación académica, nuestro espíritu para contribuir a la sociedad. Y así vamos logrando resultados. Marcial, en ese orden de ideas que nos dice que todos los días son un nuevo reto, ¿cierto? ¿Puede contarnos más o menos cómo es un día cotidiano? Porque entendemos que nuestra ciudad no está hecha para personas con discapacidad visual. Si bien hay algunos andenes que ya los han ido arreglando, reformando, algunos semáforos, pero ¿cómo es un día cotidiano suyo? O sea, usted sale a la calle y sale, no sé, sale solo, sale acompañado. Sé que corre, y ya vamos a hablar un poquito con lo del tema del deporte, pero ¿cómo es ese día y qué cree usted que se puede mejorar para que pueda tener usted salir a la calle tranquilo? Sí. Mi día empieza a 4 de la mañana, a esa hora me levanto. Bueno, ya mi ropa la he organizado el día anterior, o a la persona que me colabora. Normalmente le digo, déjeme que combine camisa con pantalón, con medias, con zapatos, con cinturón. Y entonces, 4 de la mañana ya entro a la ducha, luego me cambio, a veces alcanzo a desayunar, a veces no alcanzo a desayunar. Lo hago en la universidad. Camino, tengo que caminar alrededor de 4, 5, 6 cuadras para llegar a coger el Transmilenio. Ahí empiezan ya los retos, porque a veces los buses pasan completamente llenos, entonces me toca utilizar mi bastón, y a veces la gente que es indolente no le da las prioridades, sino que ustedes ya saben cómo en nuestra ciudad, el más fuerte, el que más entra, el que más empuje, y así sucede. Entonces pues me toca también utilizar mi bastón y los empujo, o los hago saltar como gallos con mi bastón, como gallinas las mujeres, y ahí se van dando cuenta, y para adentro en el Transmilenio. A veces me dicen, hay personas que me dicen, me recuerdo una señora que me dijo un día, una silla para un clarividente. Y yo, ¿un clarividente? Entonces llegó otra señora y me dijo, démosle la silla al señor clarividente. Y entonces me quedé pensando, señora, ¿por qué me dice clarividente? Entonces llegó otra señora, iban como 3 personas allí en ese momento. Y dice la señora, ¿verdad, señor clarividente? Le dije, sí, señora. ¿Qué quiere que le lea? ¿Qué quiere que le diga? Dígame qué problema tiene. Digo, ¿será que usted es clarividente? Sentía que me observaba, me tocaba el bastón y me decía, es que estoy teniendo problemas con mi marido. Le dije, sí, eso me di cuenta. Él ya es indiferente con usted. Él parece que no la busca. ¿Pero qué me recomienda? La quedé observando. Le dije, dése una vueltica a ver cómo está, dése una vueltica. Entonces me dice, ¿pero usted me ve? Le dije, no, estoy haciendo mi clarividencia con usted. Usted está pidiéndome que yo le diga qué es lo que tiene. Usted haga un poquito de deporte, póngase más bella y verá los resultados. Trin, sonó donde tenía que bajarme la calle 74, calle 76, salía a las 74. Dijo, pero espere. ¿Usted me puede dar su número? Le dije, claro que sí. ¿Y qué me recomienda? Póngase hermosa, de lo contrario, pues me llama y yo la atiendo, tal vez una consulta, si quiere fijar cuota alimentaria, si quiere hacer el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, con mucho gusto me llama. Yo, mi señora, chao. Oiga, muy bueno. Y creo que esto hace parte de lo que usted dice de sacarle la gracia pues a la discapacidad. Pero, ¿le dieron la silla o no le dieron la silla? Me dieron la silla. Ah, bueno. Pero otros que no me dan la silla, entonces así es constante la lucha. Y ahí como
siempre vamos colgaditos como a veces decimos, como salchichón de tienda, ahí colgaditos en el Transmilenio, pero ahí vamos. Marcial, aparte digamos que de la cultura de las personas que deberíamos tener para ser más conscientes y ser más empáticas con todas las personas con discapacidad, ¿qué más cree usted que le hace falta a nuestra ciudad para que puedan las personas con discapacidad visual en este momento, por ejemplo, en el caso suyo, que puedan movilizarse tranquilamente? Digamos que se tiene que abordar, interactuar con la persona en condición de discapacidad al diseño de la infraestructura, al diseño de los sistemas de movilidad, contar con las personas con discapacidad. A veces se hace ese proceso, pero no se cuenta con las personas, entonces no se tiene la experiencia de ver cuál es la necesidad en sí del ciego, cuál es la necesidad en sí de la persona en condición de discapacidad. Incluso se hace rampas para las personas en silla de ruedas, pero no se cuenta en hacer pruebas técnicas de si verdaderamente son funcionales, si son accesibles para esas personas o no. Lo dejan las rampas, pero cuando la persona en silla de ruedas va a subir, o le quedó muy empinada, entonces no puede subir, o a la persona en condición de nosotros, ciegos, nos colocan sistema Braille en un sistema donde está totalmente abarrotado de personas. Entonces, imagínate, colocan un sistema Braille para allá a la entrada, al ingreso de los vagones, cuando eso está totalmente repleto de gente, pues de nada sirve. Son dineros mal invertidos, la verdad. ¿Por qué? Porque no se contó con las personas en condición de discapacidad a ver cómo lo diseñamos, adaptándolo a ti, a tu necesidad. Enséñanos, cuéntanos, ¿cómo crees? Y por supuesto, en la parte humana, trabajar un poquito más desde los colegios, desde las escuelas, desde las universidades. Se tiene que hacer un abordaje amplio, profundo, llevando a las personas en condición de discapacidad, a hablar con ellos, que somos parte de una sociedad, que somos parte de que en un momento fuimos como ellos, no teníamos una discapacidad, pero que por situaciones que jamás lo esperábamos, estamos en esta condición. Y hay que hacer un proceso de abordaje fuerte en las universidades, fuerte en los colegios, fuerte en las escuelas, para que no sea visto la persona en condición de discapacidad o que no se le haga el famoso bullying, sino que más bien enseñarle a estos muchachos de que, bueno, la vida no sabemos en qué momento nos juega una mala pasada, pero que tenemos que interactuar en una sociedad bonita, en una sociedad diversa, en una sociedad que acepta a sus diversos con respeto. Y así lo podremos llegar. Muy bien, Marcel, gracias. En esa clarividencia que le decía a usted, la señora le decía, oiga, haga deporte, póngase bonita, y sabemos que usted hace deporte. ¿Cómo es eso de que Marcial corre con guía en carreras de calle? ¿Cómo es eso? Sí, tengo una persona que va adelante aproximadamente metro y medio, incluso lo he desarrollado con Catalina, o sea, mi gran guía expertise, guiando a personas ciegas, como le dicen en Estados Unidos, expertise at the moment of guiding blind people. Entonces, la persona va adelante, yo voy atado a un bicinturón. Ok. Y más o menos una distancia de un metro y medio, pues por supuesto con la precaución y uno con toda la confianza, esperando que ella no se caiga, porque si cayó ella, pues yo voy por encima y los dos nos aporreamos. Pero así vamos. ¿Cuáles son las indicaciones para decirle, oiga, voy a disminuir velocidad porque por un momento tiene que frenar o bajar y usted viene con todo el impulso? Sí, todo depende del guía. El guía, él dice, mira, aquí hay un turupitos, aquí hay los policías acostados, entonces baja, o me da la señal, la cuerda, él toca la cuerda y yo siento que toca la cuerda, entonces ahí freno un poco. Y así lo manejamos, pero es una experiencia muy bonita porque encontramos a la gente que a veces con su pereza no quieren hacer deporte, o a veces salen a caminar más como por pasar un día, pero no por tal vez ejercitarse y mejorar su estado de salud. Entonces, el aplauso de la gente, ver que una persona ciega va trotando, les llama la atención. A veces unos lo recochan, a veces otros lo aplauden, a veces otros se preguntan por qué ese señor va atado a otro señor o a otra señora. Y eso es bonito.
Por supuesto, me he encontrado con anécdotas también, he participado en la maratón de Bogotá, en Washington también hemos corrido. En Bogotá tuve una experiencia hasta chistosa. La señora en plena maratón salió con su perrito, con su perrita a correr, y entonces en plena maratón la perrita se atravesó, y claro, cuando se atravesó yo la pisé y para allá salió a volar con todo perrita, y la señora se levanta toda asustada y dice, es que es ciego, que no ve que me va a matar la perra. Pues le digo, pues claro que es ciega, que no ve. ¿Para qué sale a trotar usted en plena maratón con su perra? Y eso pasa, son cosas bonitas, pero que motivan, que animan a la gente a hacer deporte. Y bueno, a salir de ese estado de estrés, de aburrimiento, más bien a verle la parte activa de la vida. Marcial, en todo lo que hemos hablado, el deporte, el estudio, el apoyo de la familia, como usted lo decía, hacen parte de toda esta recuperación, de todo este proceso en el que nos podemos encontrar muchos realmente. Hoy usted, versus el Marcial antes del accidente, ¿qué es lo que usted hoy recupera? ¿Qué es lo que usted dice, oiga, antes era así y hoy es así, la gran diferencia es esta? Yo creo que la vida es de retos, la vida es de esfuerzos, la vida es de compromisos, la vida es de respeto al ser humano, la vida es de ayudarlo, la vida es de darle una mano amiga si está en un proceso de dolor, de tristeza, de angustia. Recuerdo precisamente eso, lo que aporté en mi momento a la sociedad, al Estado colombiano, pero también qué he hecho a través de la discapacidad. Creo que le sigo aportando a mi sociedad a través de mi derecho como abogado, a través del deporte, a través de ser mejor persona. ¿Qué he logrado a través de la oscuridad, a través de la discapacidad? Tal vez yo creo que aprender una segunda lengua en estado de oscuridad no es fácil. Ser abogado en estado de oscuridad no es fácil. Hacer mi especialización en estado de oscuridad no es fácil. Correr, afrontar, salir a caminar, abordar Transmilenio, interactuar con mi vida en la oscuridad, no es para nada fácil. Eso lo he logrado. Y tal vez antes de mi accidente me limitaba a la parte militar, la parte de la guerra, la parte de estrategia militar, pero no enfocado a una formación más profunda desde la parte académica que me lleve a esos análisis que conllevan a plantearnos ese pensamiento político, ese pensamiento económico, ese nexo entre una sociedad y esos entes políticos, económicos, y entender y criticar y cuestionar, por supuesto. Para cerrar, Marcial, cuéntenos, ¿qué mensaje le quisiera dar a las personas que nos están escuchando hoy? La vida es dura, pero también la vida es de felicidad, si tú lo quieres llevar así. No te pongas triste ante estas pequeñeces. Si personas en condición de discapacidad, que además de eso, perdimos nuestro rostro, las heridas de la guerra se llevan, el día tras día te pondrán retos. No te sientas triste por eso. A veces escucho que se deprimen porque el novio las dejó, porque el esposo las dejó o la esposa los dejó, o que por situaciones de trabajo les llega el estrés, les llega depresión profunda. Hay cosas más fuertes que esas, pero que tenemos que aprender a valorar que la vida es una sola. De ti depende, de nadie más, si quieres vivir en ese mundo de angustia, de tristeza, de soledad, o sales adelante y te ríes y superas y aprovechas las oportunidades y te formas día tras día, le aportas a la sociedad. Entonces no te angusties. Sonríele a la vida a través de lo que ella te da. Agradécele a Dios por la existencia que te dio, por una nueva oportunidad de vida. Agradécele a Dios que tienes a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, tu madre. Agradécele a Dios por tu trabajo.
Agradecele a Dios que te permite caminar, que te permite ver ese paisaje hermoso, las mujeres hermosas. Agradecele a Dios que te permite respirar. Ese mensaje para mi sociedad colombiana. Y por supuesto, agradecimiento tan profundo para finalizar al banco. Gracias por apoyarnos. Gracias a ustedes seguimos trabajando. Gracias a ustedes continuamos estudiando. Gracias a ustedes corremos. Gracias a ustedes buscamos oportunidades laborales. Gracias a ustedes contribuimos un poquito para cambiar nuestra sociedad en valores, en principios. Y gracias a ustedes, porque lo que tú ayudes es lo que verdaderamente te llevas. El corazón dispuesto para entregar, los quiero mucho y espero tenerlos una nueva oportunidad. Mil gracias. Marcial, no, gracias a usted por el tiempo, gracias por contarnos su experiencia y muchas gracias por estas palabras, porque pues a la final a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos y de las oportunidades que tenemos al frente. A ustedes por acompañarnos, muchísimas gracias, siguen aquí conectados en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Agradecemos mucho su asistencia y el estar aquí pendientes con nosotros. Y Marcial, de nuevo, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Que tengan buen día. Dios los bendiga. Chao, chao.